Una guerra vista desde el suelo es miedo, ruido, sangre y gente intentando sobrevivir. Pero una guerra vista desde arriba puede ser simplemente un tablero, un mapa o una partida. Y ahí está el punto interesante, y es que cuanto más nos alejamos de la batalla, más fácil es olvidarnos de que ahí dentro hay personas. Porque cuando el combate se convierte en un mapa, ya no lo vemos de la misma manera. Ya no vemos el barro, el cansancio, las heridas. Lo único que vemos son las rutas, las posiciones y los movimientos de las tropas. No porque la guerra haya cambiado, sino porque lo observamos desde demasiado lejos. Desde la antigüedad nos han gustado los juegos de estrategia. Es más, llevan con nosotros desde hace miles de años. El ajedrez, el shogi, el go. Y luego en la época actual los hemos convertido, los hemos transformado. Los videojuegos de estrategia. Pero todos ellos tienen algo en común. Y es que intentan ordenar el caos de la guerra en un sistema que podamos entender. Hay piezas, territorios, movimientos, ventajas, sacrificios, y una buena estrategia siempre necesita de una cierta distancia para plantearla. Pero aún así, el problema viene cuando dejamos de pensar qué significan realmente los símbolos que estamos usando. Porque en un tablero, sacrificar una pieza puede ser una magnífica jugada. Pero sacrificar a alguien en una guerra, eso es otra cosa. Y aquí es donde la distancia empieza a modificar lo que vemos. Porque cuanto más lejos estamos, más fácil es hablar de bajas, de objetivos cumplidos o de acciones necesarias. Con los videojuegos esa distancia se ve aún más clara, porque ya no tenemos solo un tablero, tenemos una interfaz completa. Tenemos las unidades, las barras de vida, las estadísticas, los objetivos, incluso tenemos un minimapa para saber siempre a dónde mirar. Y esto es realmente lo interesante, porque cuanto más perfecta sea la interfaz, más fácil es pensar que esa guerra es otra cosa diferente. Por eso la historia del juego de Ender funciona tan bien, porque juega con esa frontera entre lo que es la guerra y el entretenimiento, porque tenemos a nuestro protagonista que no sabe realmente lo que está haciendo, simplemente se cree que está jugando un juego, sin saber cuál es la realidad. Lo interesante no solo es ese giro, es la pregunta que deja detrás. Y es, ¿qué pasa cuando una guerra se parece demasiado a una simulación? Cuando realmente lo único que hay son estrategias, cálculos y movimientos. Cuando solo quedan resultados. Pero cuando detrás de todo ello, las decisiones tienen realmente consecuencias reales. Y entonces ahí podemos girar incluso la pregunta. Ya no solo es qué pasa cuando usamos juegos para representar la guerra, sino qué pasa cuando usamos la guerra para convertirlo en un simple juego, en un simple entretenimiento. Porque una cosa es crear un juego que parezca una guerra y otra muy distinta es crear una guerra que parezca simplemente una partida, con su interfaz, con sus unidades, con sus objetivos y metas, con sus resultados y también con su audiencia, con su público que quiere seguir viendo una y otra vez esos combates. Eso es Calafal, un sistema donde la guerra se ha organizado para ser vista, donde hay objetivos, unidades, tropas y combates, donde la violencia simplemente es entretenimiento para el espectador. Pero Calafal no funciona solo porque haya violencia, sino porque esta violencia tiene un formato. Cámaras, edición, interfaces, todo preparado para que el público pueda disfrutar de lo que ve sin tener que sufrir las consecuencias de esa misma violencia. Desde fuera puede haber estrategia, decisiones brillantes o incluso maniobras imposibles, pero desde dentro no hay ningún botón de pausa. Lo único que hay es el intentar sobrevivir un día más. Todo para conseguir fama y fortuna. Todo para convertirse en un ídolo de esos mismos espectadores. Pero la Legión Exiliada no entra en Calafal buscando fama o gloria. Lo hacen para rescatar a los suyos, para intentar sobrevivir un día más, en un universo donde ahora todos los persiguen. Porque aquí no basta con ganar, ni siquiera con sobrevivir. Porque aquí cada movimiento es observado, es editado, es señalado, analizado y comentado. Cuando uno entra en este sistema, ya no es simplemente un soldado exiliado, o un rebelde, o alguien intentando sobrevivir
a un universo que le está persiguiendo. Se convierte simplemente en un jugador más, en parte del espectáculo, en contenido para los espectadores. Pero la Legión no son simples piezas, no es un símbolo en una interfaz bonita. Son soldados, son personas rotas, cansadas y heridas, que lo han perdido todo, que están ahora enfrentándose a un universo que no los quiere. Y por eso me interesa tanto esta idea, esta dualidad entre espectáculo, entre ver una batalla desde fuera simplemente como entretenimiento y al mismo tiempo saber que ahí abajo, en el barro, en la trinchera, hay alguien viviendo, que tiene sus propias historias, sus propios sentimientos y que aún así quiere sobrevivir. Y si quieres entrar en una historia construida con esta idea, tienes la Legión Exiliada Operación Rescate enlazada en la descripción. Y ahora sí, me despido de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!